En el 2007, México se adhirió a la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, adoptada un año antes por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por cierto, México fue un papel muy activo en esta convención. Si alguien recuerda a Gilberto Rincón Gallardo, él fue básicamente un impulsor desde la agenda de la política nacional y los cabildeos para el que esta convención fuera aprobada. El hito de este instrumento internacional consistió en que la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan lograron construir un concepto de la discapacidad que constituyó el punto de inflexión entre dos modelos: el modelo médico rehabilitador de la discapacidad y el modelo social de la discapacidad. Siguiendo este último, se logró que la Convención describiera la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas y sus deficiencias, por un lado, y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, pero por el otro. Esta definición rompe con las vigentes hasta entonces en términos de identificar a la discapacidad como un déficit concentrado en la persona para proyectarlo como el resultado de la falta del entendimiento de esa condición como parte de la diversidad humana y la consecuente adaptación del mundo físico y, sobre todo, actitudinal, y la inclusión de las personas que forman parte de esa diversidad. Lo anterior es explicado de una forma muy clara por la periodista Jenny Morris, feminista enfocada a los derechos de las mujeres con discapacidad, que afirma: una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. El dominado modelo social de la discapacidad considera que las causas que originan la discapacidad son en gran medida sociales. Desde ese planteamiento se insiste en que las personas con discapacidad aportan a la sociedad tanto como el resto de las personas. Se respeta su dignidad y se valora su diferencia. Este modelo se basa en principios rectores en derechos humanos como la igualdad y la libertad personal, el respeto a la autonomía y del derecho a la vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Así como lo plantea la Convención sobre Derechos para las Personas con Discapacidad, el propio concepto de discapacidad es un concepto en construcción y parte del reconocimiento de que históricamente el sistema cultural, social y científico ha generado una opresión con efectos directos a ese grupo de atención prioritaria y que ha resultado en una sociedad que invisibiliza a las personas con discapacidad y no considera su voz con la misma validez que el resto de las personas. Es decir, existe un capacitismo que es necesario erradicar como base de la eliminación de la discriminación. El modelo social de la discapacidad se centra en la eliminación de las barreras que impiden la autonomía y la realización del proyecto de vida de las personas, y para ello el Derecho Internacional de los Derechos Humanos fija un estándar de protección reforzada para las personas con discapacidad que son sujetos de derecho, a diferencia de lo que tradicionalmente se ha esforzado y se ha reforzado socialmente, culturalmente y jurídicamente. Por tanto, los enfoques centrados en la rehabilitación y la aproximación patologizante hacia las personas con característicos del modelo médico de la discapacidad quedaron ampliamente cuestionados con la entrada en vigor de la Convención y fuera de un esquema de derechos humanos, no solo por ir en contra de la dignidad de las personas, sino por ser un abordaje limitante y limitado, sobre todo
por construir el principal instrumento de influencia legitimador de la exclusión y discriminación de las personas, que no solo permite, sino reproduce la vigencia de conceptos como la incapacidad, como la minoridad, como afirmar que hay personas discapacitadas en lugar de personas con discapacidades. Y esta incapacidad abarca ambientes jurídicos, sociales, entre otros, con base en la cual se ha pretendido justificar la deprivación patrimonial, intervenciones quirúrgicas sin consentimiento, violencia, intromisión en la autonomía de las personas, tratos indignantes, institucionalizaciones, entre otras violaciones a los derechos de las personas. Uno de los principales retos, por lo tanto, ha sido desmontar en la praxis y cultura la mirada médica de la discapacidad para colocar el énfasis en los servicios médicos aceptables y adaptables como parte de un conjunto de servicios orientados a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, de manera paulatina y aún con rezago, se ha avanzado en colocar en su justo lugar los servicios médicos en términos de su valor instrumental para el ejercicio del derecho a la salud accesible, aceptable, de calidad y disponible, reconociendo que el modelo social de la discapacidad aborda elementos más amplios, congruentes y pertinentes para el ejercicio de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidos la vida independiente y la participación en la comunidad. Cada tratado internacional contribuye a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos en su conjunto e introduce importantes herramientas de exigibilidad, teóricas, prácticas, entre otros, en función del principio de interdependencia. Es decir, que trasciende a la aparente materia estricta de la que versa la convención o el tratado para sumarse al conjunto de elementos a la luz de la cual se entendían las existentes hasta ese momento para proteger a todas las personas. Con este planteamiento inicial como antecedente, quisiera exponer cómo es que la intersección entre el modelo social de la discapacidad, el contenido del derecho a la salud como el nivel más alto posible de bienestar físico y mental, y el enfoque de seguridad humana como rector de cualquier política de seguridad, representan un tripié y andamiaje necesario para una política de prevención y atención de adicciones congruente con un enfoque integral de derechos humanos. Voy a desmembrar un poco cada uno de estos elementos para explicar la pertinencia de esta construcción tripartita para luego desarrollar la pertinencia del conjunto de los tres elementos. En primer lugar, en cuanto al parteaguas que introduce el modelo social de la discapacidad y su oposición al modelo médico rehabilitador, es de mucha utilidad y totalmente aplicable el cambio de paradigma que se requiere para fijar un punto de partida congruente al enfoque de derechos humanos en la prevención y atención de las adicciones, como un asunto de salud integral que puede o no estar relacionado con una discapacidad. Esto así expuesto que la política para reducir el consumo de sustancias psicoactivas ha sido principalmente abordada desde una mirada estigmatizante, limitada y limitante, criminalizante, y si bien ha existido una atención psiquiátrica, esta es escasa e insuficiente en términos de la concepción de salud como el nivel más alto posible de bienestar físico y sobre todo mental, que es también resultado de un contexto personal y comunitario que influye directamente en las personas como determinantes de la salud. De manera particular, la aplicación del modelo social de la discapacidad en la prevención y atención de las adicciones y la salud mental se identifica en el respeto de las personas como sujetos y titulares de derechos, con capacidad jurídica y de autonomía y decisión sobre sus proyectos de vida. Esto activa obligaciones distintas de las autoridades que lo que tradicionalmente activa una mirada asistencial y punitivista,
puesto que implica la puesta en marcha de mecanismos para el ejercicio de derechos de las personas y la comprensión de contextos estructurales y de identidades personales que convergen en cada caso. En el primer aspecto, el cambio de perspectiva de un modelo exclusivo y principalmente médico de las adicciones a un modelo social de las adicciones que incluye el reconocimiento del derecho a la salud de las personas consumidoras de sustancias, se vincula necesariamente con el segundo aspecto, que es el de la prevención y atención a las adicciones desde el estándar amplio del derecho a la salud, incluida la salud mental. Fue a partir de las reformas y adiciones a la Ley General de Salud, concretadas en el 2011 y posteriormente en el 2013 y 2015, que se ha incorporado contenidos de la salud mental a la par de la llamada o considerada salud física al nivel normativo rectora en materia de la coordinación de salud. Esto a pesar de que desde el 2000 el Comité de ESC interpretó el contenido del derecho a la salud y especificó las obligaciones del Estado respecto a su protección, respeto, garantía y promoción, que incluía necesariamente a la salud mental como un componente integral. También a pesar que desde el 2004 la Corte Interamericana emitió la sentencia en el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, mismo que desarrolló que los niños internos que sufrían discapacidades físicas, enfermedades mentales o problemas de adicciones no contaban con una atención médica acorde con sus necesidades especiales, por lo que determinó que el Estado no garantizó el derecho a la salud, no dio tratamiento especial a los adolescentes que padecían enfermedades mentales o adicciones. Por su parte, el año pasado, en el 2022, se dio un importante avance en nuestro país en el tema de la salud mental y adicciones, pues se publicaron las modificaciones a la Ley General de Salud, fundamentales tanto para la exigibilidad del derecho a la salud integral en sus componentes de salud mental, como para la atención de las adicciones en su vinculación con la salud mental a partir del estándar reforzado hacia las personas usuarias de servicios médicos psiquiátricos y de atención a las adicciones. En particular, para la obtención obligatoria de un consentimiento informado para cualquier internamiento, lo cual es congruente con los derechos de las personas con discapacidad y con los estándares del consentimiento informado como parte de la práctica médica y por lo tanto del derecho a la salud ampliamente desarrollado en la jurisprudencia interamericana. Este fue un paso fundamental para que, a la par de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que contribuye al cambio de visión respecto al consumo de sustancias, sus causas y su atención desde un esquema respetuoso de los derechos humanos y que impone una conceptualización distinta de la relación de las personas, de las sustancias psicoactivas y la atención de este consumo desde un reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y sobre todo del derecho a la salud. Lo anterior se expresa en la creación en mayo del 2023 de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal y que existe además una participación activa de las Secretarías de Salud de la Ciudad de México y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, ambos mecanismos específicos para el fortalecimiento y la protección de la salud mental de las personas. Finalmente, el tercer elemento es fundamental en nuestro contexto, puesto que el abordaje de las adicciones como asunto de interés público ha sido tradicionalmente abordado desde el punto de vista de la mirada delictiva y criminalizante del combate al narcotráfico y la seguridad pública. Sin embargo, es preciso que una mirada amplia sobre la seguridad humana se sobreponga a la simple mirada de seguridad pública que sea concepto rector incluso de la política delictiva. La Asamblea General de Naciones Unidas definió la seguridad humana como un enfoque que ayuda a los estados a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de las poblaciones, lo que exige respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuerza su protección y empoderamiento. Es decir, que mientras la seguridad pública advierte el combate delictivo, la seguridad humana está orientada a un objetivo más amplio de desarrollo integral
individual y comunitario, para lo cual el Estado y sus agentes deben de generar condiciones específicas. Como ejemplo paradigmático de la aplicación de una perspectiva más cercana a la seguridad humana en contraposición a la seguridad pública, se encuentran los esfuerzos como la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones que se presentó el año pasado. Esta es un ejemplo de las iniciativas pertinentes en diferentes temas que históricamente se han planteado primero desde el sector de seguridad como coordinador y no como instrumental para su instrumentación, en que la estrategia sea articulada por el sector sustantivo, en este caso el sector salud, y orientado a favorecer la seguridad integral de las personas. La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones propone un trabajo intersectoral y coordinado para impactar en las determinantes biopsicosociales y así prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas para la construcción de paz en el marco de los derechos humanos. Esto en el entendido del reconocimiento de los perfiles diferenciados de las personas y comunidades que acceden a la sustancia. Esta estrategia está planteada para reducir la oferta de la sustancia y contempla para ello la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, Marina y Guardia Nacional, así como para reducir la demanda de las sustancias en donde participa la Secretaría de Salud para mitigar justamente el impacto de estas determinantes. Asimismo, la estrategia convoca la participación comunitaria para ampliar la red de apoyo y arraigo a la estrategia e incorporar la visión de promoción de salud para fortalecer la salud mental, psicoactiva, individual y comunitaria. Este modelo busca cambiar el paradigma prohibicionista del consumo que criminaliza el consumo problemático y observa este desde la mirada del derecho a la salud, entendido como el nivel más alto posible de bienestar físico-mental. Para ello, existe una vertiente que busca fomentar el autocuidado y la toma de decisiones informadas por el consumo, en particular a infancias y juventudes. Pero también se enfoca en desarrollar habilidades para la reducción de daños desde una mirada de libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía. Al poner este ejemplo como un avance en la mirada de seguridad, quiero enfatizar en que las consideraciones de actores, incluso militares y de seguridad pública, son funciones diferenciadas. En la implementación de medidas orientadas a impulsar el derecho a la salud y evitando la criminalización y fomentando el factor comunitario. Representa un avance en una mirada de seguridad para cambiar el enfoque en la protección integral de las personas y no exclusivamente en el combate delictivo y la protección de las instituciones del Estado. En nuestro contexto, este viraje es un objetivo muy prometedor. Estoy convencida de que proteger a las personas y acompañarlas en el ejercicio de sus derechos desde un modelo de respeto de la autonomía y formación del proyecto de vida es un cambio pertinente para fortalecer el tejido social y comunitario y que se impone como una alternativa distinta a las propuestas de los últimos 25 años en materia de seguridad. La prevención y atención a las adicciones son un asunto de interés público, respecto al cual el Estado está obligado a responder a partir de un enfoque de derechos humanos. En mi consideración, estos tres elementos son fundamentales para atender lo anterior. El primero es reconocer que el rompimiento del paradigma entre el modelo médico y el modelo social guardan un paralelismo con el viraje de los paradigmas que exige el abordaje de la prevención y la atención de las adicciones en relación a la salud mental. Es fundamental entender que en la centralidad del modelo social están dos elementos heredados de los principios rectores de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad: la participación comunitaria y no desvinculación de esta, y la vida independiente, que aplicada al consumo de sustancias consiste en dotar de elementos necesarios para un consumo informado. El segundo elemento es el reconocimiento necesario de que la salud mental es imprescindible para la salud en general y el derecho internacional de derechos humanos siempre lo ha contemplado en su integralidad, por lo cual fue tardía la incorporación de la ley rectora en materia de salud en el país.
a pesar de que fue tardía, se ha avanzado recientemente hacia una perspectiva congruente en la materia. Es preciso concretar los reglamentos, los protocolos, los manuales necesarios para aterrizar la actuación y perspectiva del personal en términos de pertinencia cultural, de género y de calidad en los servicios. En particular, a la luz de la federalización de los servicios médicos, la claridad sobre las funciones de prevención de adicciones será esencial. Por último, pero no por ello menos importante, se celebran los esfuerzos para priorizar la mirada de seguridad humana, de salud integral y de modelo social, de la prevención y atención y adicciones por encima de una mirada de seguridad pública en la que incluso las instituciones de seguridad ciudadana asuman funciones en la estrategia de prevención de adicciones desde una mirada más amplia de seguridad humana. No quisiera dejar este espacio sin referirme a la necesidad imperiosa de terminar con la institucionalización y principalmente la institucionalización irregular de personas que consumen sustancias en las que pueden coincidir o no alguna discapacidad psicosocial. Para ello, es necesario seguir un plan progresivo y sostenido para la erradicación total de la institucionalización en el momento en que tengamos respuestas y tejidos más fortalecidamente comunitarios para poder atenderlos. ¿Qué quiere decir esto? El estándar es la no institucionalización. Llegar a eso no es de un día a otro. Tenemos que plantearnos un plan, una ruta y una estrategia que permita en algún momento lograr la totalidad. Pero ustedes lo saben, decir no a la institucionalización y quitar la institucionalización de un día a otro es desproteger a muchas personas que hoy lo único que tienen es esos tipos de espacios para poder protegerse. Lo que sí es necesario es erradicar en su totalidad lo que es la institucionalización irregular, que quiere decir esa donde hay muchos y sobre todo relacionadas a adicciones, en donde no tenemos ningún control estatal y que la violación a derechos humanos es muy profunda y ahí como Estado hay una obligación de atención que no debemos descuidar. En este sentido, un punto nodal que contribuye al anterior es generar las disposiciones aplicadas y adaptadas para la obtención del consentimiento informado a partir de los estándares claros fijados a nivel nacional y regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con jurisprudencia vinculante para nuestro país, principalmente a partir de los casos de IB versus Bolivia y Huachalá Chimbó versus Ecuador. Es necesario bajar la obligación dispuesta de la Ley General de Salud hasta el nivel más claro para el personal de salud y específico, como las disposiciones implementarias administrativas y operativas que permitan materializar el respeto a este elemento básico y constitutivo del tratamiento médico, del servicio médico. Y entonces, pues los dejo básicamente con esta reflexión alrededor de lo que nosotros consideramos que es estas tres partes que involucran el trabajo y los esfuerzos que ustedes hacen cotidianamente y que tiene que ver, uno, con la ruptura del paradigma hacia el modelo social, dos, con la ruptura del paradigma de la salud mental también, y tres, con la ruptura del paradigma de la seguridad pública y su enfoque. ¿Esto a qué nos lleva? A decirles que si bien es cierto, todo está basado esto teóricamente con interpretaciones y tenemos los fundamentos en, digamos, normativos en muchos momentos y lo teórico, a lo que nos enfrentamos es una gran batalla cultural. Es una batalla cultural desde quien presta los servicios, desde quien demanda los servicios, porque las familias y en los entornos lo que demandan es exactamente estas otras visiones, ¿no? Y que pues eso también implicará sobre todo pues que nosotros quienes estamos con esta materia enfrente, quienes en el día a día trabajan con esto, también se enfrenten a esa propia ruptura de paradigma y a la vez de que se enfrenten a su propia ruptura de paradigmas, pues empiecen también junto con aliados como nosotros, pues al trabajo de transformación cultural de estas pues de estos tres patitas
desde mi punto de vista, para esto que estamos trabajando. Y finalmente, pues cerré con lo de consentimiento informado porque eso es transversal. ¿Sí? De repente lo tenemos ahí, pensamos que es un trámite, simplemente que está obligado en los protocolos, ya en cualquiera, se aplica poco y mucho menos en situaciones y con personas que están involucradas en cuestiones de adicciones, y eso también requiere básicamente más bien de siempre regresar al centro. ¿Hay maneras? Sí. ¿Hay manera de adoptar el consentimiento informado a personas de manera diferenciada? Sí. Hay en algunos casos profesionales que pueden trabajar sobre el consentimiento informado sobre personas con altas discapacidades psicosociales, sí. Con niños, con niñas, con personas que no leen, con personas que hablan otras lenguas, sí. Es siempre sí. Y ese, el consentimiento informado, desde mi punto de vista, es un instrumento fundamental para aplicar y para poder garantizar el derecho, no nada más a la salud, sino a muchos otros, como es el de el libre desarrollo de la personalidad. Muchísimas gracias.